Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema determinación de la obligación tributaria. El objetivo de abordar este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la determinación de la obligación tributaria, aplicando este conocimiento a casos concretos. Entraremos a ver la definición de la obligación tributaria que contempla nuestro Código Tributario en su artículo 158. La determinación de la obligación es el acto mediante el cual la administración tributaria declara sobre base cierta, sobre base presunta y otros métodos que determine la legislación tributaria, la existencia de la obligación tributaria. Nuestro Código Tributario establece varios sistemas para determinar la obligación tributaria. Y en su artículo 160, la determinación de la obligación tributaria por la administración tributaria se realizará, entonces establece aplicando los siguientes sistemas. El primer sistema es sobre la base cierta, con apoyo en los elementos que permitan conocer en forma directa el hecho generador del tributo, tales como libros y demás registros contables, la documentación, soporte de las operaciones efectuadas y las documentaciones e informaciones obtenidas a través de las demás fuentes permitidas por la ley. Segundo, sobre base presunta, a falta de presentación de declaración de libros, registros o documentos, o cuando los existentes fueren insuficientes o contradictorios, la administración tributaria tomará en cuenta los indicios que permitan estimar la existencia y cuantía de la obligación tributaria y cualquier dato que equitativa y lógicamente apreciado sirva para revelar la capacidad tributaria. El tercer sistema es sobre base objetiva, tomando en cuenta renta anual, tipos de servicios, rol de empleados, tamaño del local, monto de ventas diarias, cantidad de mesas o mobiliario para disposición del público, listado de proveedores, contratos de arrendamiento y modalidad a las operaciones. El cuarto método es método de precios de transferencia, el que será regulado por ley en base a convenios internacionales vigentes que regulan la materia. Y como quinto serían otros métodos contemplados por la legislación tributaria. Entraremos a ver la naturaleza jurídica de la determinación de la obligación tributaria. ¿Qué dice la doctrina? La doctrina se ha debatido entre dos corrientes preponderantes, los que sostienen el efecto declarativo de la determinación y quienes propugnan su efecto constitutivo. Efecto declarativo, para quienes participamos de esta tesis, la determinación de la obligación tributaria consiste en el acto o la serie de actos necesarios para la contratación y valoración tributaria de los varios elementos constitutivos del débito tributario, presuntos, materiales y personales, base imponible o de cálculo, con la consiguiente aplicación de la tarifa y la concreta determinación cuantitativa de la deuda tributaria. Fue Giannini quien definió la determinación del siguiente modo. Dice que la determinación de la obligación es el acto o la serie de actos necesarios para la comprobación y la valoración de los diversos elementos constitutivos de la deuda impositiva, presupuesto material y personal, base imponible con la consiguiente aplicación del tipo de gravamen y la concreta determinación cuantitativa de la deuda del contribuyente. En efecto, la norma tributaria abstracta, es decir, ley en sentido formal, establece el presupuesto hipotético generador de la sujeción al tributo. No obstante, tal supuesto debe adaptarse a la situación particular y concreta de cada sujeto pasivo. A ese proceso se le denomina determinación de la obligación tributaria. Ahora entraremos a ver la finalidad de la determinación de la obligación. La determinación de la obligación tributaria tiene por finalidad establecer la deuda líquida exigible, consecuencia de la realización del hecho imponible, esto es, de una realidad preexistente, de algo que ya ocurrió. Por esta razón, la determinación tiene efecto declarativo y no constitutivo. ¿Cuándo inicia la determinación de la obligación tributaria? Esto lo establece el artículo 161 de nuestro Código Tributario y dice que la determinación de la obligación tributaria se inicia con el traslado al contribuyente de las observaciones o cargos que se formulen en forma circunstanciada, la infracción que se le imputa,
En este caso, la autoridad administrativa podrá, si lo estima conveniente, requerir la presentación de nuevas declaraciones o la rectificación de las presentadas. En el término de 15 días hábiles, el contribuyente deberá formular su descargo y presentar u ofrecer pruebas. Vencidos los términos respectivos, se dictará resolución en la que se determinará la obligación. La resolución emitida podrá ser recurrida en la forma y bajo los procedimientos establecidos en el presente. Hablaremos ahora de la extinción de la obligación tributaria. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de nuestro Código Tributario, la obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: el pago, la prescripción, la compensación, la confusión, la condonación y también por el fallecimiento del contribuyente, siempre que no le sucedan herederos y que no hayan dejado bienes para satisfacer la obligación tributaria pendiente. El pago. De acuerdo a nuestro Código Tributario, artículo 32 establece que el pago es el cumplimiento real y efectivo de la obligación tributaria debida. La compensación. Nuestro Código Tributario en su artículo 39 establece que cuando el contribuyente o responsable no ejerza el derecho de devolución o reembolso, se compensarán de oficio o a petición de parte las obligaciones o deudas tributarias firmes, líquidas y exigibles del contribuyente o responsable con sus créditos o saldos a favor aceptados y líquidos por la administración tributaria, referente a periodos no prescritos, empezando por las más antiguas y aunque provengan de distintos tributos. La confusión es otra forma de extinguir la obligación tributaria. En su artículo 40, nuestro Código Tributario establece que habrá extinción por confusión si a causa de la transmisión de bienes o derechos afectos al tributo, el sujeto activo de la obligación tributaria quedare en la situación del deudor. La condonación. Nuestro Código Tributario establece en su artículo 41 la obligación de pago de los tributos solo puede, dice, ser condonada o redimida por la ley. Entraremos a ver la prescripción como otra forma de extinción de la obligación tributaria. En su artículo 42, nuestro Código Tributario establece que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una carga por el lapso de tiempo y bajo las condiciones determinadas por este código. Entonces, la prescripción, en su artículo 43, nuestro Código Tributario establece que toda obligación tributaria prescribe a los 4 años, contados a partir de la fecha en que comenzare a ser exigible. La prescripción que extingue la obligación tributaria no puede decretarla de oficio las autoridades fiscales, pero pueden invocarlas los contribuyentes o responsables cuando se les pretenda hacer efectiva una obligación tributaria prescrita. La obligación tributaria de la cual el Estado no haya tenido conocimiento, ya sea por declaración inexacta del contribuyente o por la ocultación de bienes o rentas, no prescribirá por el lapso señalado en el primer párrafo de este presente artículo, sino únicamente después de 6 años contados a partir de la fecha en que debió ser exigible. La prescripción de la obligación tributaria principal extingue la obligación accesoria. El término de prescripción establecido para tener información será hasta por 4 años. Siempre con el tema de la prescripción, en el artículo 44 de nuestro Código Tributario establece que las sanciones aplicadas prescriben por el transcurso de 4 años contado desde el día siguiente a aquel en que quedó firme la resolución que las impuso. Por igual término de 4 años prescribe la acción para reclamar la restitución de lo pagado debidamente por concepto de sanciones pecuniarias. Hablaremos de la interrupción de la prescripción. Nuestro Código Tributario en su artículo 45 establece que la prescripción podrá interrumpirse por un acto de administración o por un acto del contribuyente en los siguientes casos. Primer caso, se interrumpe la prescripción por la determinación de la obligación tributaria, ya sea que ésta
se efectúe por la administración tributaria o por el contribuyente o responsable, tomándose como fecha de interrupción la de la notificación o de la presentación de la liquidación respectiva. Segundo caso, se interrumpe la prescripción por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación tributaria por parte del contribuyente o responsable de la misma. Tercer caso, se interrumpe la prescripción por la solicitud de prórroga o de otras facilidades de pago. Cuarto caso, se interrumpe la prescripción por la presentación de demanda judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y como quinto caso, se interrumpe también la prescripción por el pago de una o más cuotas prorrogas concedidas. Y en sexto caso, se interrumpe la prescripción por citación y notificación expresa que la administración tributaria efectúe al deudor respecto de obligaciones tributarias pendientes de cancelación. Como último caso, se interrumpe la prescripción por cualquier acción de cobro que realice la administración tributaria, siempre y cuando esta acción sea debidamente notificada al contribuyente o su representante legal. Entonces, una vez interrumpida la prescripción, comenzará a computarse nuevamente el término a partir del día siguiente al que se produjo la interrupción. Ahora hablaremos de la suspensión de la prescripción. El artículo 46 de nuestro Código Tributario establece que el curso de la prescripción se suspende vamos a ver los diferentes casos de suspensión, por el no cumplimiento de la obligación de inscribirse en los registros pertinentes. Se suspende también por la interposición de peticiones o recursos administrativos jurisdiccionales hasta 30 días hábiles después que se adopte la resolución definitiva o sobre de los mismos. Tercer caso, la pérdida de los libros y registros de la contabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente demostrados. En este caso, la suspensión se producirá desde que se efectúe la denuncia del hecho ante la administración tributaria hasta que los mismos sean hallados o se rehagan los asientos y registros contables de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes. ¿En qué casos no corre la prescripción? El artículo 47 de nuestro Código Tributario establece que la prescripción no corre para el caso de los impuestos que gravan actos o contratos de documentos que deben inscribirse. Hablaremos ya ahora, como último tema, sobre los límites de las leyes fiscales. En este flujograma podemos apreciar las limitaciones de la ley, sus características y cómo se aplican las leyes fiscales en el espacio, en el tiempo y de acuerdo a los límites constitucionales. El límite temporal de la ley fiscal consiste en el periodo previsto para que la ley esté en vigor. El primer aspecto está señalado por la Constitución, por lo que llamamos vigencia constitucional, y el segundo caso está señalado por la ley secundaria u ordinaria, por lo que llamamos vigencia ordinaria. El límite espacial de la ley fiscal: se ubicará este límite espacial de la ley fiscal en lo que se refiere al territorio, zona o región en donde la ley se aplicará y producirá su efecto. El límite constitucional del poder tributario del Estado está constituido por los siguientes principios establecidos por la Constitución: de legalidad, de proporcionalidad, equidad, de generalidad, de igualdad, etc. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo en cuanto al tema determinación de la obligación tributaria. Muy buenos días.